padres me echaron de casa cuando estaba embarazada de 7 meses por no pagar el alquiler. Ahora quieren conocer a mi hijo de... Tengo 28 años y di a luz a mi hijo hace aproximadamente 2 meses. He estado viviendo con una amiga en su apartamento. Es un espacio bastante pequeño, pero es una mejor situación de vivienda que la casa de mis padres. Soy madre soltera. Mi exnovio es el padre de mi hijo, pero cuando le dije que quería quedarme con el bebé, le di la opción de alejarse, y él eligió hacerlo. No quiere ser parte de la vida del niño. Exigí una pensión alimenticia, pero los pagos solo comenzaron una vez que nuestro hijo nació. Los términos de nuestro acuerdo establecían que él solo estaría obligado a pagar la pensión alimenticia después de que el niño naciera y hasta que cumpliera 18 años, y únicamente después de establecerse la paternidad. Él y yo no tenemos ningún otro contacto aparte de que me envíe la cantidad que acordamos cada mes. Soy fotógrafa freelance, así que no había forma de que pudiera volver al trabajo después del 5º mes de embarazo debido a varias complicaciones. Tuve que depender de mis ahorros. Me mudé de mi apartamento alquilado y le pedí a mis padres si podía vivir con ellos hasta que naciera mi hijo. Mis padres y yo no tenemos una relación muy buena porque no les gusta mi elección de carrera, pero aceptaron dejarme vivir con ellos porque estaba embarazada. No discutieron nada sobre el alquiler conmigo, así que asumí que viviría allí gratis, lo cual era una alternativa mucho más preferible que gastar mi dinero en alquiler cada mes mientras no trabajaba. Viví con ellos durante los 2 primeros meses sin ningún problema, y en realidad fue bastante agradable. Contribuí a mi manera pagando las compras, ya que era la que más consumía en esa casa, y también contribuyendo a las facturas de agua y electricidad. No era mucho, pero intentaba no ser una aprovechada. Aún así, no fue suficiente. En la primera semana de mi 7º mes, mis padres me dijeron que no querían mencionarlo porque les resultaba vergonzoso, pero necesitaban que pagara el alquiler. Me sorprendió un poco porque no lo habían mencionado cuando les pedí mudarme con ellos. Pensé que el punto de vivir con ellos era precisamente que no tendría que pagar el alquiler, pero ellos asumieron que iba a pagar por vivir con ellos. Ni siquiera se les ocurrió que yo quisiera vivir allí gratis porque estaba embarazada y sin trabajo. Ellos pensaron que eventualmente pagaría y no querían hablar de eso conmigo porque parecía incómodo hablar de dinero. Les dije que la única razón por la que me mudé con ellos fue porque realmente no podía pagar el alquiler en ese momento sin consumir mis ahorros, y necesitaba ahorrar dinero porque mi embarazo no sería fácil. En caso de emergencias médicas futuras, necesitaba saber que podía depender de mis ahorros, aunque tenía seguro médico. No estaba de más ser doblemente precavida, por eso estaba siendo tan consciente financieramente. Pero podía entender que, obviamente, no querían tener a alguien que no contribuyera en la casa, así que les dije que, una vez que naciera mi hijo y volviera al trabajo, les pagaría todo el monto de una vez, lo que les debiera. Solo necesitaba que me dejaran vivir con ellos gratis hasta que pudiera volver al trabajo y pagarles el alquiler. Esto era una negociación que no podía hacer con otros caseros, pero dado que eran mis propios padres, esperaba que fueran un poco más indulgentes. Y definitivamente tenía la intención de pagarles tan pronto como pudiera permitírmelo. No soy una ladrona. Mis padres fueron escépticos y, después de deliberar, me dijeron que no podían dejarme vivir allí gratis. Si quería vivir con ellos, ciertamente tenía que pagar el alquiler o tendría que irme. Me sentí terrible al saber que mis propios padres me echaban de casa por algo así. Traté de razonar con ellos. Incluso les dije que estaba dispuesta a firmar cualquier documento legal que ellos redactaran, comprometiéndome a pagarles tan pronto como volviera al trabajo o incluso en cuanto empezaran a llegar los pagos de la pensión alimenticia. Pero no cedieron y me dijeron que o les pagaba de inmediato o me tenía que ir. Intenté suplicarles, pero nada funcionó, y al final tuve que empacar mis cosas e irme a vivir con una amiga. Ella fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir con ella, aunque no tiene mucho dinero. Le prometí que no le causaría molestias por mucho tiempo, pero me dijo que no importaba y se aseguró de que estuviera cómoda. Ella me cuidó mucho mejor de lo que lo hicieron mis padres mientras vivía con ellos. Estoy muy agradecida con mi amiga, porque de no ser por ella, probablemente habría estado en serios problemas. Ahora que los cheques de la pensión alimenticia están llegando, puedo permitirme compartir el alquiler y contribuir. Y una vez que esté lo suficientemente recuperada como para volver al trabajo, buscaré un lugar propio también. Estaba muy molesta por lo que hicieron mis padres porque no es como si ellos fueran pobres o no pudieran permitirse dejarme vivir con ellos por un tiempo sin pagar alquiler. Mi padre es banquero y mi madre trabaja en una agencia de marketing, así que definitivamente no les faltaba nada económicamente. Solo estaban siendo egoístas y algo tacaños, por lo que no les hablé después de que me echaron. Intentaron hablar conmigo normalmente incluso después de que me fui, pero no respondí sus llamadas ni sus mensajes.
Simplemente no tenía nada que decirles y realmente no sabía qué podrían decirme después de lo que sucedió. Así que no tuvimos ningún contacto. Ahora que mi hijo finalmente ha llegado al mundo, he estado publicando mucho sobre él en línea, aunque nunca su rostro ni nada parecido. Todos saben que ahora soy madre. Muchos de mis familiares se han puesto en contacto conmigo para felicitarme, y una de mis primas incluso vino a visitarme. Ella me visitó la semana pasada y publicó una foto de esa visita en las redes sociales, la cual vieron mis padres. Entonces me contactaron para preguntarme si ya estaba recibiendo visitas. No respondí a ese mensaje, así que me llamaron. Cuando no contesté, llamaron repetidamente hasta que finalmente lo hice. Cuando contesté, exigieron una explicación de por qué no estaba hablando con ellos. Les dije que la forma en que me echaron de su casa solo porque no podía pagar el alquiler durante un par de meses fue insensible por su parte, y que no quería hablar con ellos. Se pusieron a la defensiva y dijeron que no era justo de mi parte esperar que me dejaran vivir con ellos sin contribuir a los costos de vivir allí, lo cual hice en cierta medida, aunque fuera poco. Dijeron que, como adulta, debería entender y respetar eso. Luego dijeron que debería simplemente superar lo sucedido, porque todo eso ya estaba en el pasado, y querían conocer a su nieto. Ya estaba bastante molesta por cómo estaban tratando el asunto con tanta ligereza, así que cuando dijeron que querían conocer a su nieto, les respondí que yo era una adulta y libre de tomar mis propias decisiones. Decidí que no iban a conocer a su nieto por ahora, así que necesitaban entender y respetar eso, porque estaba herida y no quería verlos. Luego colgué la llamada e intenté ignorarlos, pero siguieron enviándome mensajes e insistiendo en que estaba reaccionando de forma exagerada, porque pensaban que lo que hicieron no fue tan grave. Continuaban diciendo que todo estaba en el pasado, por lo que necesitaba superarlo, lo cual me sacó de quicio, porque incluso si estaba en el pasado, no me gustó entonces y no hay razón para que ahora esté bien con ello. Además, yo decido si quiero superarlo o no, y si no quiero, entonces no lo haré. Así que discutí con ellos por mensajes un rato, hasta que dijeron que hablarían conmigo cuando estuviera actuando un poco menos loca. Eso me hizo perder los estribos. Estaba tan enojada que fui en línea y escribí una publicación despotricando sobre cómo mis padres siempre habían estado en desacuerdo con mis elecciones de carrera, razón por la cual me echaron de su casa cuando estaba embarazada de varios meses. Solo porque no estaban de acuerdo con mis decisiones y querían fastidiarme, me engañaron haciéndome pensar que no tendría que pagar alquiler para vivir con ellos. Pero luego, de repente, me lo impusieron 2 meses después y me dijeron que me fuera cuando supieron que no podría pagar, solo para humillarme. Hasta aquí todo estaba bien, pero luego etiqueté a algunos de sus compañeros de trabajo en la publicación para asegurarme de que todos pudieran verla y conocer mejor a mis padres. Y creo que ahí fue donde me pasé un poco. Ahora todos mis familiares están en mi contra y creen que debo disculparme con mis padres. He hablado con un par de mis amigos sobre esto, pero ellos piensan que lo que hice no fue tan malo, porque mis padres estaban tratando de manipularme psicológicamente y no se detuvieron incluso cuando vieron que yo estaba claramente muy estresada. De hecho, insinuaron que estaba loca por reaccionar de la manera en que lo hice. Ha pasado casi una semana desde que hice la publicación, y la eliminé después de casi 3 horas, durante las cuales algunas personas la vieron e incluso le dieron me gusta. Solo mis familiares me han hablado al respecto, mis padres no han dicho nada. Y el silencio es incluso peor que si expresaran cómo se sienten al respecto. Honestamente, preferiría simplemente pelear con ellos para superar esto, pero el hecho de que guarden silencio no me hace sentir mejor por lo que hice. Sinceramente, no entiendo si debería disculparme con ellos o no. Siento que tanto mis familiares como mis amigos tienen puntos de vista muy sólidos. Personalmente, no tengo idea de qué hacer y estoy completamente en blanco, así que estoy aquí en Reddit para preguntarles a ustedes qué piensan que debería hacer al respecto. No me siento culpable por haber hecho esa publicación, pero sí me siento mal por haber etiquetado a sus compañeros de trabajo, porque no tenían nada que ver con esto, y los involucré en mi drama familiar sin razón. Debe haber sido incómodo para mis padres en el trabajo. ¿Soy yo la mala por etiquetar a los compañeros de trabajo de mis padres en una publicación sobre ellos? Actualización 1. Al final, terminé disculpándome con mis padres, no por la publicación en general, sino por haber etiquetado a sus compañeros de trabajo. No había necesidad de hacer eso, y lo hice únicamente por despecho, lo cual no fue justo. Les envié ese mensaje de texto ayer, pero aún no han respondido. El único vínculo que tengo con el resto de mi familia en este momento, como mis tías, tíos y primos, es el primo que vino a visitarme la semana pasada. Él es la única persona que todavía habla conmigo, porque todos los demás están demasiado enojados. Me dijo que lo único de lo que se habla en el grupo de mensajes de texto de mi familia es sobre esa publicación, y han estado hablando de ello durante días.
lo cual parece un poco injusto, porque eliminé esa publicación a las pocas horas de haberla subido, y esto ni siquiera tiene que ver con ellos. Esto es algo entre mis padres y yo, así que no entiendo por qué tienen tantas opiniones al respecto. Iba a disculparme con el resto de mi familia, pero no creo que lo merezcan ni lo necesiten, porque no dije nada malo sobre ellos. Con las personas a quienes realmente afecté, ya me disculpé, y ahora depende de mis padres si quieren perdonarme o no. Pero mis familiares no tienen nada que ver con esto, así que deberían mantenerse al margen. Mi primo me ha enviado un par de capturas de pantalla de las discusiones que han tenido sobre mí en el grupo familiar, y lo único que puedo decir es que estoy realmente agradecida de que él esté de mi lado. Porque las cosas que están diciendo sobre mí son realmente horribles, y honestamente, todo eso habla más de sus propios caracteres que del mío. Han hecho comentarios muy desagradables sobre el hecho de que soy madre soltera, y también ha habido mucha especulación sobre por qué exactamente mi ex me dejó. Déjenme decirles que ninguna de las teorías tiene algo bueno que decir sobre mí. Todo lo que quieren discutir es cómo probablemente espanté al tipo y cómo todo es mi culpa que mi hijo crezca sin un padre, porque aparentemente soy tan difícil de tratar. Sienten lástima por mis padres por haber tenido que lidiar con alguien como yo. Es todo una completa tontería, y obviamente solo están chismeando sobre mí porque no tienen nada mejor que hacer con sus vidas. Es triste, porque en realidad era bastante cercana a estas personas cuando crecía. Éramos una familia muy unida que se reunía al menos 3 veces al mes. Estas personas me vieron crecer, y ahora son las mismas personas que están haciendo comentarios desagradables sobre mí solo por una publicación en la que me atreví a hablar sobre mi verdad. No parece nada justo. Y lo que es peor, es que mis padres forman parte de este grupo de mensajes. No ven nada malo en lo que los demás están diciendo sobre mí, y ninguno de ellos ha intentado defenderme ni asumir responsabilidad. Ni siquiera es que estén inactivos. Bueno, no me defienden ni dicen nada malo directamente sobre mí, pero ocasionalmente envían emojis de risa y cosas así cuando alguien hace un chiste horrible a mi costa. Es un comportamiento realmente desagradable, y estoy súper decepcionada de todos ellos. Actualización 2. Han pasado 4 días desde que me disculpé con mis padres por esa publicación. Hace un par de horas finalmente me enviaron un mensaje de texto, solo para decirme que no les sorprendía que hubiera llevado las cosas tan lejos y que de todos modos yo ya era una decepción para ellos, así que no les importaba la publicación. Pensé que eso fue bastante duro, especialmente después de que me disculpé con ellos e hice lo correcto. Pero, tal como ellos me dijeron, yo esperaba lo mismo de ellos también, así que ni siquiera estoy sorprendida. No quería que creyeran que me estaba disculpando simplemente por haber hecho esa publicación. Así que, después de ese mensaje, especifiqué que solo estaba arrepentida de haber etiquetado a sus compañeros de trabajo en la publicación, y no de nada más, porque definitivamente merecían ser señalados. Estuvieron escribiendo durante un rato, pero nunca enviaron un mensaje, y en su lugar me llamaron. Habló mi papá. Me dijo que él y mi madre estaban extremadamente decepcionados con mi comportamiento, especialmente porque hablé sobre cómo intentaron humillarme por mis elecciones de carrera. Según él, esa nunca fue su intención, y fue injusto de mi parte publicarlo y hacerlos quedar mal. Me dijeron que, después de esa publicación, hubo mucho chisme sobre ellos en sus respectivos lugares de trabajo, y fue muy vergonzoso para ellos. Mi madre incluso fue blanco de un par de sus colegas clave y fue reprendida por su jefe, lo que fue muy humillante. Les dije que ya me había disculpado por eso y que también había eliminado esa publicación unas horas después de haberla subido. No puedo exactamente retroceder en el tiempo y deshacer lo que hice, así que tienen que aceptar lo que pasó. Además, ellos fueron muy crueles conmigo cuando estaba embarazada, pero yo ya hice las paces con eso y los dejé ir. Fueron ellos quienes intentaron ponerse en contacto conmigo después porque querían conocer a su nieto, aunque ellos fueron quienes me causaron tanto estrés y sufrimiento durante el embarazo al obligarme a mudarme. Y luego intentaron hacerme pasar por loca por estar enojada con ellos. Nunca se disculparon por nada de eso, aunque, según yo, lo que me hicieron fue peor que lo que yo les hice a ellos. Así que deberían considerarse afortunados de que incluso recibieran una disculpa. Eso no le sentó bien a mi papá, y me dijo que podría haber presentado una demanda por difamación contra mí si hubiera querido, pero que me perdonó porque soy su única hija, y debería estar agradecida por eso. Le respondí que, efectivamente, estaba agradecida y que solo esperaba lo mismo de su parte. Porque, aunque me disculpé con él y con mi madre, ellos me han tratado como una ciudadana de segunda clase desde que me convertí en adulta. En el pasado, cuando les dije por primera vez que no quería ir a la universidad y en su lugar quería aprender fotografía, tuvimos muchas peleas por eso. Solían decirme cosas horribles, como que ojalá nunca hubiera nacido o que deseaban que me perdiera y nunca volviera.
No mencioné esas cosas en mi publicación. Si lo hubiera hecho, probablemente no tendrían a nadie de su lado ahora mismo, o eso creo. Incluso ellos deberían estar agradecidos conmigo por no exponerlos por completo. Después de eso, la conversación se volvió demasiado difícil de continuar porque mi papá empezó a gritarme. Si ni siquiera estaba dispuesto a hablar, entonces no veía ninguna razón para seguir discutiendo con él. Así que colgué y lo bloqueé. No sé si intentarán volver a ponerse en contacto conmigo o no, pero si lo hacen, no me voy a contener. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización y desde esa llamada telefónica con mi padre, y aún no han intentado ponerse en contacto conmigo. Supongo que me han dado por perdida por completo, y es un gran alivio porque ya estoy bastante estresada. No necesito más estrés. Le pregunté a mi primo si habían estado hablando de mí en el grupo familiar, y me dijo que sí, que han estado mucho más activos desde esa llamada telefónica. Mis familiares ya habían superado el tema de esa publicación, de mi exnovio y todo eso. Pero ahora son mis padres quienes siguen sacando el tema, solo para hablar mal de mí. Supongo que ahora soy su tema de conversación favorito. Y aunque no estén hablando conmigo, definitivamente están hablando sobre mí, así que siempre estoy en sus pensamientos. Es una lástima que no sea por ninguna buena razón. Me parece increíble que, incluso cuando ellos fueron los que echaron a una mujer embarazada a su propia hija de casa, todavía hayan encontrado la manera de retratarse como las víctimas. Fueron ellos los que me empujaron y me manipularon emocionalmente, y cuando finalmente exploté e hice una pequeña publicación estúpida, de repente se convirtió en un gran problema y ahora son las víctimas para siempre. Es todo muy frustrante y ridículo, pero sé que no hay nada que pueda hacer al respecto. Así que simplemente tengo que aguantar y dejarlos seguir hablando mal de mí, porque, al final del día, lo hacen a mis espaldas. No tienen el valor de decirme nada de eso en la cara. Mi primo está de mi lado y tengo grandes amigos. También espero volver al trabajo en un par de días para retomar mi vida y ponerla en orden. Así que no me voy a preocupar por ninguna de estas personas irrelevantes y solo me voy a concentrar en mí misma. Actualización 4. Hoy finalmente volví a trabajar, y debido a algún extraño milagro, hoy fue el día que mis padres eligieron para venir a visitarme al apartamento de mi amiga. Mi amiga estaba en el trabajo, y había dejado a mi hijo en casa de otra amiga por un par de horas, ya que yo también estaba trabajando, así que no había nadie en casa. No reviso mi teléfono mientras estoy trabajando, a menos que sea una emergencia, así que ni siquiera me di cuenta de que mis padres estaban esperando fuera de su apartamento. Mi mamá me estuvo enviando mensajes ya que mi papá está bloqueado durante casi una hora antes de que finalmente decidieran irse. Solo descubrí lo que había pasado cuando terminé mi trabajo y era hora de volver a casa. Todos los mensajes trataban sobre cómo esto había sido súper insultante para ellos porque estaban visitando para ver a su nieto por primera vez, y ni siquiera tuve la cortesía de estar en casa para recibirlos. Dijeron que no solo era una hija terrible, sino también una madre terrible por llevarme a mi hijo al trabajo, que es lo que asumieron que hice. Los mensajes eran muy arrogantes y contradictorios, porque en uno me decían que era una persona horrible, y en el siguiente hablaban de lo desesperados que estaban por verme a mí y a su nieto, y de lo injusto que era que les estuviera negando esa oportunidad. Ni siquiera puedo empezar a entender por qué esperarían que los dejara visitarme o conocer a mi hijo después de todo lo que me dijeron y lo que dijeron sobre mí a mis espaldas. Honestamente, me alegro de no haber estado en casa. Me arrepiento de haberles dicho dónde estaría cuando me fui de su casa por primera vez. Realmente no debería haber hecho eso, pero en ese momento no estaba pensando con claridad. Ahora, esto es solo una razón más para mudarme lo más rápido posible. Voy a extrañar a mi amiga, pero no quiero molestarla más, y sé que si mis padres saben dónde estoy viviendo, definitivamente intentarán volver a visitarme. Ciertamente no quiero causar ningún problema para mi amiga. Actualización 5. Hola a todos. La semana pasada me mudé a mi propio apartamento. Sí, finalmente sucedió. Estoy muy agradecida por todo lo que tengo. Mi amiga estaba bastante triste de verme ir, pero lo entendió. Aunque no creo que vaya a extrañar las sesiones de llanto de medianoche de mi hijo. Mi propio lugar es mucho más pequeño, pero es todo lo que puedo pagar por ahora. Sé que a medida que continúe trabajando, volveré a estar en donde estaba en poco tiempo. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y bloqueé a ambos padres en todas las plataformas posibles después de que intentaron visitarme, porque no quiero que estén cerca. No han intentado ponerse en contacto conmigo directamente desde entonces, y cruzo los dedos para que no puedan averiguar dónde estoy. Cambié mi número de teléfono, y le dije a mi amiga que, si mis padres alguna vez se presentan en su apartamento, definitivamente no necesita abrirles la puerta. Si intentan molestarla,
Tiene la libertad de llamar a la policía. Solo espero que no llegue a tanto. Ahora solo somos mi hijo y yo, y estoy segura de que lograremos grandes cosas. Estoy completamente convencida de ello.